no tan detallados en cuanto a la profundidad de la información, pero por ahí les puede servir un poco como para organizarse, para ver cuáles son los temas más importantes, o por lo menos lo que no puede obviarse, digamos, eh, del material de lectura obligatoria, ¿no? Por ahora yo les voy subiendo así, en forma eh, progresiva, ¿no es cierto?, los materiales. Después, al final, voy a compilar todo para armar en una sola carpeta, en un solo drive, y así tienen todos los materiales, ¿no es cierto?, que trabajamos durante el año. ¿Está? Eh, por ahora les voy subiendo de a poco, ¿no? Porque subir todo junto también es muy pesado y lleva mucho tiempo. Bueno, vamos a comenzar, chicos. Hoy les decía al comienzo a los chicos que se conectaron más temprano, que el tema de hoy es sencillo, ¿sí? No vamos a estar conectados mucho tiempo. Eh, Vamos a trabajar otra clase de palabras, vamos a dejar de lado el sustantivo y vamos a pasar a ver el tema de los adjetivos. ¿Mm? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que en toda construcción sustantiva, el sustantivo es la clase de palabra más importante y que alrededor del sustantivo podían aparecer otras clases de palabras acompañando al sustantivo, como ser, por ejemplo, los artículos y los adjetivos. Eh, Ahora vamos entonces a ocuparnos de los adjetivos. ¿Se escucha bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. bueno, bueno. Sí, profe. Vamos a aprovechar entonces que tenemos buena conexión, ¿sí? Y, y esperemos que así se mantenga. Cualquier cosita, ustedes ya saben, me avisan, ¿sí? Bien, como les decía, entonces vamos a trabajar el adjetivo como clase de palabras y hoy vamos a ver únicamente el aspecto semántico, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos del aspecto semántico nos referimos a la cuestión de eh, al análisis a partir del significado, el análisis y la clasificación a partir del significado de la palabra, ¿sí? Así como los sustantivos se clasificaban, por ejemplo, en comunes y propios, y a su vez dentro de los comunes teníamos nuevamente los individuales y colectivos, los concretos y los abstractos, contables y no contables. Bueno, todas esas clasificaciones tenían que ver, ¿no es cierto?, con el aspecto semántico. Clasificaciones que se hacen a partir del significado de la palabra. Bueno, eh, el adjetivo también, digamos, se clasifica a partir de su significado. Por regla general, mejor dicho, como definición general, podemos decir que los adjetivos indican un rasgo o característica del objeto nombrado por el sustantivo. ¿Sí? Es una clase de palabra que, eh, digamos, a diferencia del sustantivo, es una clase de palabra dependiente. El sustantivo es una clase de palabra independiente. El adjetivo
es dependiente. ¿Por qué es dependiente? Y porque lo que expresa el adjetivo tiene razón de ser en cuanto se refiere siempre a un sustantivo, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, alegre, ¿sí? Por sí solo, digamos, esa palabra que es un adjetivo, no tiene existencia propia, ¿sí? Necesariamente tiene que referirse a un sustantivo para cobrar sentido, ¿no es cierto?, ese adjetivo. Podemos decir niño, joven, alegre, ¿sí? Entonces, necesariamente el sustantivo requiere de la presencia, perdón, necesariamente el adjetivo requiere de la presencia de un sustantivo para tomar existencia. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, Es una profe. palabra que siempre va a ir acompañando, ¿sí?, o refiriéndose a algún sustantivo. A veces aparece, ese adjetivo aparece cerca, pegadito, ¿no es cierto?, al lado del sustantivo. En otros casos puede aparecer un poco más lejos, pero siempre refiriéndose a algún sustantivo en particular, ¿sí? A pesar de que nosotros no vamos a trabajar hoy el aspecto morfológico, vamos a ir adelantando algunas cositas y diciendo que por esta relación de dependencia del adjetivo respecto del sustantivo hace que necesariamente tenga que el adjetivo concordar con el sustantivo en género y número, ¿sí? Sí o sí, indefectiblemente tiene que haber concordancia entre el adjetivo y el sustantivo. El adjetivo va a ir tomando el género y el número siempre del sustantivo. Recuerden que el sustantivo es la palabra más importante de una construcción sustantiva. Es la palabra núcleo, ¿sí? Y a ese núcleo, ¿no es cierto?, se conectan el resto de los modificadores o de las palabras que acompañan a ese sustantivo. Bien. Bueno, vamos a ver. Teniendo en cuenta el aspecto semántico, tenemos tres tipos de adjetivos. Quizás ustedes en otros materiales van a encontrar, o digamos, van a encontrar otras clasificaciones, pero recuerden que esta es una que nosotros seguimos a partir, ¿no es cierto?, de la autora Marta Marín. ¿Sí? Y Marta Marín clasifica los adjetivos en calificativos, relacionales y adverbiales. En otros materiales nosotros podemos encontrar otros tipos de adjetivos, ¿sí? Por ejemplo, los adjetivos posesivos, los demostrativos, los indefinidos, los adjetivos numerales, también son, digamos, son considerados como adjetivos dentro de otras clasificaciones. Pero la autora que nosotros seguimos toma o realiza, digamos, esta clasificación de los adjetivos en calificativos, relacionales y adverbiales. Vamos a ver después por qué, por ejemplo, los adjetivos numerales no forman parte de esta, o no son incluidos como adjetivos en esta clasificación. Hoy no lo vamos a ver, pero los adjetivos numerales, o lo que conocíamos como adjetivos numerales, posesivos,
demostrativos, indefinidos, relativos. Esos adjetivos, para Marta Marín, van a pasar a formar otra clase de palabra que ella llama determinativos. Cuando llegue el momento de ver los determinativos, los vamos a ver con mayor detenimiento, ¿sí? Por el momento basta decir que para Marta Marín, entonces, esos adjetivos que les mencioné, los posesivos, demostrativos, relativos, indefinidos y numerales, ya dejan de ser adjetivos y pasan a ser otra clase de palabra que se llaman determinativos. ¿Sí? La diferencia entre los determinativos, ¿sí?, y estos adjetivos radica en una cuestión de, para Marta Marín, una cuestión de significado. ¿Sí? Tomemos, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá, donde dice calificativos, representa una característica o rasgo del objeto. Niño inquieto. Niño es el sustantivo, inquieto es el adjetivo, en este caso calificativo. ¿Sí? Si nosotros miramos con atención el ejemplo, vamos a dar cuenta que este adjetivo, inquieto, me está dando una característica, ¿sí? Está aportando un significado respecto a una particularidad, una cualidad, respecto de ese sustantivo al que se refiere, que es el sustantivo niño. Yo me puedo hacer una idea a través de este adjetivo calificativo inquieto. Yo me puedo hacer una idea acerca de cómo es este niño. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo digo, tomo, por ejemplo, lo que antes se consideraba, por ejemplo, el adjetivo demostrativo esos, ¿sí? Yo digo esos. Si yo solamente tomo la palabra esos, no me está aportando ninguna característica, no puedo hacerme la noción de cualidad acerca de un determinado sustantivo. Si yo digo solamente inquieto, este adjetivo sí me permite hacerme una idea acerca de cómo es el sustantivo. Si yo digo esos, la palabra esos no me dice nada. No contiene en sí mismo un significado. No me permite darme una idea acerca de cómo es el sustantivo. Lo mismo que si tomo, por ejemplo, el adjetivo, o lo que antes se consideraba adjetivo numeral, cardinal 2. Yo digo 2, no me aporta esa palabra no me aporta ninguna idea acerca de cómo es, o alguna característica acerca del sustantivo al que posiblemente se refiera. ¿Sí? Si digo mi, tampoco no me dice cómo es, ni qué características tiene o particularidad tiene el sustantivo. Ahora, si yo digo inquieto, entonces sí, ya, digamos, la palabra misma me permite hacerme una idea acerca de cómo es ese sustantivo al que posiblemente se refiera. ¿Sí?
¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Es decir, esta exclusión que hace Marta Marín de aquellos adjetivos o aquellas palabras que eran consideradas como adjetivos en otras clasificaciones, vuelvo a repetir, lo que antes se consideraba como adjetivos posesivos, demostrativos, numerales, eh, indefinidos o relativos, ¿sí? No, en esta clasificación de Marta Marín ya no aparecen como adjetivos. Es una cuestión semántica, es una cuestión de significado, ¿sí? Porque esos supuestamente adjetivos no me aportan ninguna característica de significado respecto del sustantivo al que se refiere, ¿sí? Por Profe, ahí, sí, le pregunto, nosotros cuando enseñemos esto en la escuela, digamos, ¿vamos a usar la clasificación según esta autora o vamos a usar lo que ya conocí, o sea, lo que la otra clasificación que usted está nombrando, digamos, la que bien, quedó buena medio... pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Eh, a ver, eh, no, lo cierto es que por ahí ustedes van a encontrar, digamos, los manuales los manuales, los libros de texto, lo cierto, con los que van a trabajar, pueden traer, digamos, o utilizar todavía nomenclatura, esa nomenclatura más tradicional, ¿sí? O pueden que ya inclusive incorporen este tipo de clasificación, ¿sí? Por eso yo les menciono, ¿sí? Eh, por ejemplo, estas cuestiones, ¿no es cierto?, que existen, es posible que ustedes encuentren en otras bibliografías que se traducen obviamente después en los libros de texto, eh, esa clasificación, ¿sí? Y también puede ser que se encuentre, digamos, con esto último, con esto más novedoso, ¿sí? Así que todo va a depender, ¿no es cierto?, de el libro de lectura base que ustedes utilicen, digamos, para trabajar con sus alumnos. ¿Mm? Este, de eso va a depender. Lo importante es que ustedes sepan, ¿no es cierto?, que existe una clasificación anterior, ¿sí? Y existe una clasificación nueva, ¿está? Ustedes para rendir y para esta materia, cuando van a estudiar y esta materia, tenemos que saber, la tienen que aprender a partir de esta bibliografía. Pero es importante también que ustedes sepan que existió en algún otro momento otra clasificación y por qué hoy ya no está, por lo menos en esta bibliografía, en esta nueva tendencia, digamos, de la gramática, por qué ya no están dentro de la categoría de adjetivos. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, sí se entiende, ¿Está? gracias. Muchas veces, ¿no es cierto?, hasta que, bueno, ustedes seguramente eh, habrán dado el tema o quizás todavía no, pero hasta que el conocimiento, digamos, el nuevo conocimiento, si bien en la vida real los conocimientos van cambiando, no sé si lo van a ver en pedagogía o en didáctica, seguramente más bien didáctica cuando vean currículum el año que viene, van a ver esta cuestión, ¿no es cierto?, de la producción del conocimiento, cómo, ¿no es cierto?, en la vida real los conocimientos van cambiando de manera vertiginosa, lo que hoy es cierto, mañana puede no serlo, y sin embargo, ¿no es cierto?, en la escuela todavía, digamos, estos procesos de renovación, de actualización de los conocimientos son procesos más lleva tiempo hasta que esos nuevos saberes que se van produciendo, se van dando, lleguen, digamos, a las escuelas. ¿Está?
Pero hay bibliografía, digamos, de unos pocos años atrás, de los últimos años, que ya incorporan la cuestión de los determinantes como clase de palabra, y ya ahí aparecen lo que antes eran adjetivos posesivos, demostrativos, numerales, relativos, indefinidos. Así que lo importante es que ustedes sepan, ¿sí? Antes, ese tipo de adjetivos, antes los adjetivos se clasificaban en dos grandes grupos, los connotativos y los no connotativos. Quizás alguien de los que están escuchando la clase del día de hoy recuerde, ¿no es cierto?, esa clasificación. Adjetivos connotativos por un lado y no connotativos por el otro, ¿sí? Connotativos quiere decir que dan una idea de algo, y no connotativos que no tienen una idea precisa, ¿sí? No tienen un significado. Bueno, todo ese grupo que pertenecía a los adjetivos no connotativos, ahora pasan a ser, o por lo menos desde esta bibliografía, pasan a ser otra clase de palabras, los determinativos. Muy bien, entonces nos quedamos solamente con lo que, como les decía, en esa vieja gramática se conocía como adjetivos connotativos, que son los que, digamos, contienen una idea y pueden aportar alguna característica respecto del sustantivo al que se refieren, o modifican o acompañan, ¿sí? Bueno, tenemos entonces acá como primer grupo, entonces, dentro de la clase de adjetivos, tenemos los calificativos. Volvemos al comienzo de nuestro Power. Decíamos que representa una característica o rasgo del objeto. Niño inquieto, ¿sí? Bien, inquieto, adjetivo calificativo. Ahí se me da una característica, un rasgo, una particularidad, ¿no es cierto?, del sustantivo niño. Luego tenemos los adjetivos relacionales. Son adjetivos que hacen referencia a un conjunto de propiedades que relacionan el objeto con una clase de objetos, ¿sí? Y ahí tenemos un ejemplo, ¿sí?, que dice costa marítima. Costa marítima. El sustantivo es costa, ¿sí? Y el adjetivo es marítima. La palabra marítima, ¿sí?, es un adjetivo que relaciona al objeto costa con una clase de objetos. Costa marítima. Los adjetivos relacionales, para traducirlo un poco, circunscriben, contextualizan, restringen el significado de los sustantivos, ¿sí? Profe, otro ejemplo de relacionales podría ser niños escolarizados, por ejemplo. Sí, niños escolarizados. Fíjense, tomemos ese ejemplo. Entonces, la palabra escolarizado, ¿sí?, es un adjetivo, ¿sí? Pero este adjetivo escolarizado lo que hace es circunscribir, ¿sí?, al sustantivo niño dentro de una clase particular de niños, que son los escolarizados. No me aporta una cualidad, ¿sí?, sino que lo que hace es incluir a ese sustantivo niños dentro de una clase de niños, ¿sí?
Por ejemplo, podríamos tomar otra frase donde diga, por ejemplo, hierba medicinal. ¿Sí? Hierba medicinal. La palabra medicinal es un adjetivo, ¿sí? Pero no es un calificativo, es un adjetivo relacional. ¿Por qué? Porque relaciona al sustantivo hierba dentro, lo relaciona como perteneciente a una clase, ¿no es cierto?, de hierba en particular, ¿sí? No es cualquier hierba, sino es hierba medicinal, que pertenece al ámbito, ¿no es cierto?, de las propiedades medicinales, porque tiene propiedades medicinales. ¿Sí? Lo ubica el sustantivo dentro de una clase de sustantivos. ¿Se entiende, chicos? Esa es la diferencia con respecto a los adjetivos calificativos. Los calificativos directamente dan una cualidad, ¿sí?, o rasgo del objeto. Los relacionales ubican al objeto sustantivo como perteneciente a una clase de objeto. Niño escolarizador. Es un niño que pertenece, ¿no es cierto?, al grupo de los que han asistido a la escuela. Descartando así, ¿no es cierto?, a otros niños que no están dentro de esa clasificación o de esa clase de objeto. Hierba medicinal, ¿sí?, no es cualquier hierba, sino que una que se utiliza exclusivamente en el ámbito de la medicina. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Es una cuestión semántica, ¿no es cierto? Es una cuestión semántica esta diferencia entre calificativos y relacionales. ¿Está? Y dentro de estos adjetivos relacionales, ¿sí?, también vamos a encontrar a los famosos adjetivos gentilicios, que serían una forma de los relacionales. Recuerden que los adjetivos gentilicios indican una nacionalidad u origen o también procedencia del objeto sustantivo. Por ejemplo, naranjas correntinas. ¿Sí? Bien, donde naranjas es el sustantivo y correntinas es el adjetivo relacional, en este caso, ¿no es cierto?, gentilicio. Bien, con esta cuestión de los gentilicios, tenemos que tener cuidado para saber cuándo están funcionando como gentilicios y cuándo están funcionando como sustantivos. Por ejemplo, en la oración, los jugadores argentinos dejaron todo en la cancha. ¿Sí? En esa oración. Entonces tenemos los jugadores, vamos a cortar esa oración. Los jugadores argentinos, lo detenemos ahí, y si analizamos ese sintagma nominal o también, como decíamos, construcción sustantiva, se refieren a la misma cosa, sintagma nominal o construcción sustantiva es lo mismo. Bien, si analizamos esa construcción sustantiva, tenemos que jugador es el núcleo y jugadores, perdón, y argentinos es el adjetivo relacional, en este caso gentilicio. Indican origen o nacionalidad o procedencia del sustantivo. ¿De dónde son los jugadores? Son de la Argentina, por eso se dice que son argentinos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien, ahora vamos
con otro ejemplo, donde la palabra argentinos no es adjetivo gentilicio, ¿sí? En una oración como por ejemplo, los argentinos somos muy pasionales, supongamos, ¿sí? Entonces, fíjense, los argentinos, ahí la palabra argentinos, ¿sí? La palabra argentinos no es un adjetivo, sino que es un sustantivo. ¿Es la misma palabra? Sí. Aparentemente sí, pero no. En el primer ejemplo, argentinos estaba acompañando un sustantivo, entonces es adjetivo. En el segundo caso, los argentinos somos muy pasionales, argentinos apareció. Entonces ya dejó de ser un adjetivo y es un sustantivo. ¿Se entiende la diferencia, chicos? Se lo escucha cortado, profe, pero sí se entiende. Yo entendí igual. No ¿Entendió la entendí porque diferencia, está chicos? todo. ¿Puede repetir, profe? Bueno, a ver. A ver, ahí se escucha un poco mejor, chicos. Sí, profe, ahí sí. Sí, profe. Bueno, entonces, como decíamos, en los jugadores argentinos dejaron toda la cancha, algo así creo que le dije en la oración. Argentinos está acompañando a jugadores, por lo tanto, ahí argentinos es un adjetivo relacional, en este caso gentilicio. Pero en la otra oración, los argentinos somos muy pasionales, argentinos aparece solo, no aparece acompañando a ningún sustantivo. Entonces, cuando aparece solo, en ese caso, ¿no es cierto?, ya no es un adjetivo, sino que es un sustantivo. ¿Está? Entonces, tengan cuidado con eso, ¿eh? Lo que aparentemente puede ser un gentilicio, lo va a ser si es que está acompañando a o refiriéndose a algún sustantivo. Ahora, si aparece solo, no acompañando a ningún sustantivo, entonces no es un adjetivo gentilicio, sino que es un sustantivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. En ese caso, profe, la segunda oración sería una construcción, ¿cómo que dijo usted? Sustantiva. Sustantiva. Y la primera no, ¿cierto? La primera también es construcción sustantiva. En los jugadores argentinos también es una construcción sustantiva porque tiene como núcleo a un sustantivo que es jugadores. Claro. ¿Está? Los dos ejemplos servían únicamente para señalar, ¿no es cierto?, cuando una palabra puede llegar a ser un adjetivo y cuando puede llegar a ser un sustantivo. ¿Está? Porque si no se quedan con la idea de que porque dice argentinos es un adjetivo gentilicio y en realidad está cumpliendo la función de un sustantivo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno. Después hay un tercer grupo, ¿no es cierto?, de adjetivos que son los denominados adverbiales. No son muchos estos adjetivos, expresan nociones de localización, individualización o restricción, y ahí tenemos algunos ejemplos. Presidente anterior, fíjense que es un adjetivo que está expresando, digamos, una localización en el tiempo. Actual gobernador, también una localización temporal. Entonces, este tipo de adjetivos, por tener, digamos, una idea de localización, se denominan adjetivos adverbiales. Todavía no vimos nosotros los adverbios, pero cuando los veamos, vamos a ver que los adverbios, entre otros
entre una de sus tantas clasificaciones tenemos los adverbios de tiempo, de lugar, que permiten cierta localización, ¿no es cierto?, de la idea o del concepto al que se refieren. ¿Está? Por el momento los llamamos así, después cuando veamos los adverbiales, los adverbios, mejor dicho, ahí van a poder comprender mejor. En todo caso, volvemos sobre esta idea de adjetivos adverbiales. Bueno, dice ahí como observación, los adjetivos calificativos y los adverbiales pueden anteponerse al sustantivo, los relacionales no. ¿Sí? Esa es una característica, o mejor dicho, una diferencia que tiene los relacionales respecto del resto de los demás adjetivos. Sí, por ejemplo, yo puedo decir niño inquieto o inquieto niño, puedo decir actual gobernador o gobernador actual, pero no pasa lo mismo, ¿no es cierto?, con costa marítima, ¿sí? Puedo decir costa marítima, pero no marítima costa. O como dijo la compañera, niños escolarizados y no escolarizados niños, ¿sí? Puedo decir hierba medicinal, pero no medicinal hierba. ¿Se entiende? Entonces, los relacionales, puedo decir, por ejemplo, jugadores argentinos, pero no argentinos jugadores. ¿Está? Entonces, los relacionales se reconocen muy fácilmente, a diferencia de los calificativos y los adverbiales, por el hecho de que siempre van después del sustantivo. No admiten, ¿no es cierto?, la anteposición al sustantivo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, entonces ustedes para poder reconocer entonces un adjetivo relacional tienen, digamos, ahí esa clave, ¿no es cierto?, esa ayudita, hoy diríamos, ¿no es cierto?, en términos más actualizados, ese tip, ¿eh? Para poder reconocer entonces un adjetivo relacional. No sé si se escucha bien, porque nuevamente estoy tratando de conectarme a la red Wi-Fi. Sí, profe, se le escucha. Bueno, sí, por ahí a veces oscila un poco la señal, así que permítanme un segundito, chicos, voy a ver si es que podemos mejorar todavía un poquito más. Ya estamos casi terminando, como les dije, la clase del día de hoy no es tan extensa. Bueno, sigamos entonces. Con respecto entonces, eso con respecto a la clase de adjetivos. Siguiendo Marta Marín, 3 clases de adjetivos: calificativos, relacionales y adverbiales. Esto sí, seguramente lo recuerdan, ¿no es cierto?, de la escuela primaria, grado de significación del adjetivo. Teniendo en cuenta el significado, ¿sí?, del adjetivo, recuerden que estamos en el plano semántico, así que vamos a analizar todo lo que tiene que ver con los significados en este caso, del adjetivo, teniendo en cuenta entonces cómo se expresan los adjetivos en cuanto a la intensidad del significado. Podemos tener diferentes grados de significación. Ojo, atente acá, no aparece acá en la diapositiva, sí en el material, pero yo se los voy a decir de igual manera. Solamente tienen grados de significación, ¿no es cierto? Solamente tienen grados de significación los adjetivos calificativos. ¿Está? Los relacionales y los adverbiales no tienen grados de significación, ¿sí? Solamente vuelvo a repetir, los adjetivos. ¿Sí? ¿Puede volver a... Vuelvo a repetir, solamente tienen grados o diferentes grados de significación los adjetivos calificativos. ¿Sí?
¿Se escuchó? Sí, profe, yo escuché. Bien, entonces, vamos a ver entonces los grados de significación que pueden tener o que pueden tener los adjetivos calificativos. Bien, uno de los grados es el grado positivo, ¿sí? Es el grado positivo. Se dice que un adjetivo calificativo está en grado positivo cuando su significado aparece sin ningún tipo de graduación, ¿sí? Solamente expresa la cualidad, ¿no es cierto?, del sustantivo, ¿sí? En este caso ahí tienen un ejemplo que yo les coloqué blanco. Puedo decir piso blanco. ¿Eh? ¿Se entiende? Guardapolvo blanco. En ese caso la palabra blanco solamente expresa el significado sin ningún tipo de graduación, ¿sí? No está graduado su significado. Solamente expresa, ¿no es cierto?, la cualidad del sustantivo. Piso blanco, guardapolvo blanco. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Un segundo grado, ¿no es cierto?, de significación del adjetivo, o mejor dicho, el adjetivo calificativo, puede ser su grado comparativo. En este caso, ¿no es cierto?, se establece una comparación de un objeto con otro, ¿sí? Y a su vez, dentro de esa comparación podemos encontrar una comparación de igualdad, de superioridad o de inferioridad. Si quiero expresar la igualdad de la cualidad de un objeto con otro, entonces la frase a utilizar va a ser tan blanco como. ¿Sí? Aparecen ahí, ¿no es cierto?, las partículas tan y como, expresando, ¿no es cierto?, la comparación en un grado de igualdad. Tan blanco como. Puedo decir guardapolvo tan blanco como la nieve, por ejemplo. Guardapolvo tan blanco como el algodón. ¿Sí? Bien. También la comparación puede ser de superioridad, ¿sí? Puedo decir más blanco que, o puede ser de inferioridad, menos blanco que. ¿Sí? Entonces, cuando quiero expresar la superioridad, la cualidad superior de un objeto con respecto de otro, entonces voy a decir más que, más blanco que, en este caso. Cuando quiero expresar la cualidad en un grado de inferioridad en respecto de ese sustantivo con otro, entonces voy a decir menos blanco que. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces ahí tengo, digamos, tres formas de establecer la comparación. Haciendo una igualdad, tan blanco como, expresando una superioridad, más blanco que, o lo contrario, una inferioridad, menos blanco que. Bien, por otra parte, los superlativos, aparecen también los superlativos, o sea, los adjetivos pueden expresarse en un grado superlativo. Esto es ni más ni menos que expresar el grado máximo de la cualidad. Lo puedo lograr de dos maneras, anteponiendo el adverbio muy al adjetivo en cuestión, en este caso muy blanco, o colocando el sufijo ísimo, ísima, al adjetivo, y de esa manera, por ejemplo, formamos el superlativo de blanco, sería blanquísimo. ¿Sí? Puedo decir polvo muy blanco o blanquísimo. ¿Sí? Luego hay otras formas también de formar los grados superlativos, por ejemplo, re blanco,
Pero eso, como dice ahí entre paréntesis, es más propio, ¿no es cierto?, de la lengua oral. No aparece, digamos, recomendado su uso para la lengua escrita. ¿Está? Se da más bien, ¿no es cierto?, y más aceptable en la lengua oral que en la lengua escrita. ¿Sí? Entonces, el grado superlativo expresa, digamos, la cualidad en un estado del adjetivo en un estado máximo. Formas de, digamos, construir ese superlativo, bueno, anteponiendo el adverbio muy al adjetivo en cuestión o utilizando la terminación ísimo, ísima. Esto suele darse, digamos, en la mayoría de los adjetivos, aunque también existen algunas formas, ¿sí?, menos comunes de formación del superlativo, que son algunos especiales. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a mencionar dos. El superlativo de pobre no es pobrísimo, sino que es paupérrimo. ¿Sí? Bueno, son casos especiales. ¿Está? El superlativo de fuerte no es fuertísimo, sino que es fortísimo. Son algunos casos especiales, ¿no es cierto?, que les voy mencionando. ¿Está? De fuerte no es fuertísimo, sino que es fortísimo. Y mucho menos, no es fuertísimo y mucho menos fuertísimo. Como a veces yo escucho que dicen, fuertísimo. Bien. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y luego la autora, esto sí, digamos, es, por lo menos cuando yo estudié el profesorado, no lo conocía de esta manera, pero aparece, digamos, ella incorpora un superlativo relativo que también expresa el grado máximo en relación con algún tipo de modelo o estándar. ¿Sí? Expresa también el grado máximo, pero en relación con algún tipo de modelo o estándar. Por ejemplo, la construcción que tenemos ahí, el más alto de la familia. ¿Expresa el grado máximo? Sí. ¿Dónde dice? El más alto. Pero lo hace en relación con algún tipo, ¿no es cierto?, de modelo o estándar. ¿Sí? Lo hace en relación con un conjunto. El más alto de la familia. ¿Sí? Donde el conjunto es de la familia. ¿Sí? Y él posee, ¿no es cierto?, la cualidad máxima, ¿no es cierto?, de la altura. Por eso dice el más alto, grado máximo, de la familia, ¿no es cierto?, del conjunto. Guarda, por ahí a veces se parece mucho, ¿no es cierto?, al grado comparativo. Pero la diferencia está en que en el grado comparativo se compara un objeto con otro. La comparación es 1 a 1. Tan blanco, guardapolvo, tan blanco como la nieve. ¿Qué comparo? ¿El guardapolvo con qué? Con un objeto, la nieve. Acá, en el superlativo relativo, se compara a un objeto, pero en relación con un conjunto. No con otro objeto, con un conjunto. ¿Sí? Que en este caso es familia. ¿Sí? Podríamos poner también el más estudioso de la clase. ¿Sí? Profe, Entonces, el más... ¿Sí? te pregunto, y si quiero hacer referencia, por ejemplo, decir blanquecino o rosáceo, o sea, estoy haciendo referencia a un color, pero no diciendo ni blanco ni rosa,
sino blanquecino, como tirando a blanco, una cosa así. ¿Qué sería? Es un adjetivo calificativo en grado positivo. Ah, bueno, profe. ¿Está? Para que exista, digamos, comparativo, si vos te querías referir a eso, para que exista comparativo tenés que tener dos objetos, ¿sí? Con el cual establecer comparación. Vos lo que estás dando, digamos, es una cualidad, ¿no es cierto? Una cierta, digamos, un tinte, estás marcando, digamos, una cualidad tenue, no sé, algo así con respecto al adjetivo, a la cualidad que estás expresando, pero no estás comparando dos objetos, ¿sí? Guardapolvo, tan blanco como la nieve. ¿Qué comparas? Guardapolvo con nieve. ¿Está? Cuando decir blanquecino, rosáceo, en realidad se estás dando una particularidad, especificando una cualidad nada más. No estás comparando un objeto con otro. ¿Se entendió, Gauna? Sí, sí, profe, me confundía porque en positivo dice sin graduación en el significado. Y yo al decir blanquecino no estoy especificando blanco, sino que es otra tonalidad, por eso me confundía. Ah, te confundiste con el... Claro, no. Cuando hablamos de graduación, lo que estamos hablando es de la intensidad, ¿no es cierto? Expresamos la intensidad a través de una comparación o de un grado superlativo. ¿Está? Con lo que vos decís, por ejemplo, blanquecino, rosáceo, sigue siendo un adjetivo positivo. Entonces, digamos, en su grado, un adjetivo calificativo en un grado positivo. Ah, bueno, profe, gracias. Bien. Sigamos entonces. A ver, bueno. Entonces, acá tenemos entonces los 3 grados de significación, entonces del adjetivo, haciendo una síntesis, positivo, comparativo, superlativo y superlativo relativo. ¿Está? Y por último, vamos a ir cerrando con esto, como dijimos anteriormente, los adjetivos calificativos y los adverbiales pueden colocarse antes o después del sustantivo, no así en el caso de los relacionales, como dijimos que siempre van después del sustantivo. Pero a propósito de esta posición que pueden ocupar los adjetivos, tanto calificativos como adverbiales, la posición que pueden ocupar respecto del sustantivo, es decir, que pueden colocarse antes o después, en algunos casos lo que puede ocasionar es una alteración en el cambio, una alteración en el sentido de las frases o los enunciados. Por ejemplo, ahí tienen algunas situaciones. Yo puedo decir un amigo bueno, ¿sí? Y decir un buen amigo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Un amigo, cuando digo un amigo bueno, estoy hablando, ¿no es cierto?, de la cualidad de bondadoso de ese amigo. Y sin embargo, cuando digo un buen amigo, generalmente lo hacemos refiriéndonos, ¿no es cierto?, a la fidelidad de ese amigo. Entonces, el hecho, ¿no es cierto?, de que aparezca el adjetivo antes o después, produce en algunos casos una variación en el sentido de lo que se quiere decir. ¿Está? Un empleado, puedo decir, por un lado, un empleado viejo o un viejo empleado, ¿sí? Entonces, donde el adjetivo viejo, en el primer caso, en un empleado viejo quizás haga más bien referencia a la edad que tiene, ¿sí? Y un viejo empleado haga referencia más bien a la antigüedad en el empleo, ¿sí? ¿Se entiende? En un empleado viejo, la palabra viejo hace referencia a la edad particular biológica, digamos, del empleado. Y en un viejo empleado, la palabra viejo connota más bien, digamos, el sentido de antigüedad en el empleo,
no tanto la edad biológica del sujeto. Y lo mismo, ¿se entiende, chicos? Sí, profe. Muy bien. Y lo mismo, ¿no es cierto?, con tensión alta y alta tensión. Tensión alta más bien tiene que ver, ¿no es cierto?, con la presión arterial, ¿sí? Y alta tensión a la tensión eléctrica, ¿sí? Decimos, por aquí pasa una red de alta tensión y no de tensión alta. El paciente tiene una tensión alta o está con una tensión alta y no con una alta tensión. ¿Se entiende la diferencia, chicos? Entonces, en muchos casos, bueno, no tanto, pero mejor dicho, en algunos casos, el cambio, ¿no es cierto?, de el orden en la que aparece el sustantivo, perdón, el adjetivo puede provocar algunos cambios de sentido en lo que se quiere decir. Yo puedo decir, por ejemplo, hombre pobre y también decir pobre hombre. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Y cuando digo, por ejemplo, hombre pobre, hago referencia, digamos, a la cuestión económica, ¿sí? Y cuando digo pobre hombre, a su situación quizás, ¿no es cierto?, de desdicha o infelicidad. ¿Se entiende la diferencia, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, generalmente en el lenguaje poético, para embellecer mucho más el discurso, se suele anteponer los adjetivos calificativos al sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, en vez de decir la tarde bella, en el lenguaje poético por ahí se dice la bella tarde, ¿sí? Es decir, le da, digamos, como un carácter más estético el hecho de anteponer los adjetivos a los sustantivos. Estoy hablando, ¿no es cierto?, del lenguaje poético, o estético, si se quiere, ¿no? Cuando se quiere lograr cierto esteticismo en el discurso. Obviamente que no sé, como en estos casos, ¿no es cierto?, el significado de las expresiones. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, hasta ahí entonces lo que teníamos previsto para trabajar el día de hoy en relación con los adjetivos y su aspecto, ¿no es cierto?, semántico. ¿Está? Muy bien. Les voy a tomar asistencia, chicos, y así ya damos por finalizada la clase, ¿les parece? Bueno, profe. Profe. Bueno, profe. Antes que me olvide, les digo entonces que este miércoles no vamos a tener clase porque tengo mesa de examen. ¿Está? Bueno, profe. Así que nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes porque tengo entendido, ¿no es cierto?, que el feriado puente del 24 de mayo ya no lo es. Está por una No, decisión el profe se suspendió ese feriado del 24. No hay más feriado puente, basta de feriado, quédense en sus casas, eso nos dice el gobierno, ¿no? Quédate en casa. Bueno, los que pueden, a quedarse en casa entonces. Bien, tomamos asistencia, busco un ratito, chicos, la lista y ya tomamos asistencia.
Bueno, Acosta Cindy. Acosta Patricia. Aguiar Liz. Aguiar Nara. Albarracín. Alcaraz. Presente, profe Alcaraz. Bien. Aranda Camila. Aranda Micaela. Presente, profe. Aranda Micaela. Bien. Araujo Natalia. Presente, profesor. Bueno. Arias. Presente, profe. Bueno. Arias también. Arias está. ¿Quién envió mensaje en el chat ahí? No vi. Acosta Cindy parece que era. Acosta Patricia era, profe. Acosta Patricia. Bueno, ahí está. Ya le colocamos presente entonces. Sigamos. Ayala Erika. Presente allá la profe. Muy bien. Barrios. Presente, Barrio, profe. Bueno. Basualdo. Presente, Basualdo, profe. Muy bien. Chicos, los que ya dicen presente se pueden ir desconectando nomás y nos vemos entonces la próxima clase. Benavides. Presente, profe. Bien. Bojanovic. Bonet. Presente, Bonet, profe. Bueno. Brizuela. Castillo. Presente. Valle. Castillo. Muy bien. Del Valle. Dielma. Presente, Echeverría. profe. Bien, Dielma. Dielma. Se presente. Bien. Ya le puse presente a Dielma y a Echeverría también. A las dos. Escobar. Presente, Escobar, profe. Castillo Macarena, presente. Bien. Vuelvo a repetir, ya les puse presente a Dielma, Echeverría, Escobar, Fernández, Carmen, Fernández, Sofía. Presente, profe Fernández Sofía. Bien. Florenciano. Presente, profe Florenciano. Bueno, Gamberales. Presente, Gamberales, profe. Bueno, Garcete, Fernanda. Bien, ya te puse presente, Garcete. A ver, Garcete Lourdes ahora. Gauna Camila. Presente, profe Gauna. Bueno, Jiménez Elsa. Gómez Jessica. Grance Florencia. Presente, profe Grance. Bueno, González Tamara. Presente, González, profe. Bien, Ledesma. Rocío Ledesma, profe. Sí, ya le puse presente. Está presente, no le anda su micrófono. Bueno, Mareco Milagros. Presente, profe Mareco. Bueno, Martínez Medina Malena. Presente, profe Medina Malena. Bueno, Medina Xiomara. Presente, Medina Xiomara. Bueno, Molas. Presente, Molas. Bien, Molina. Presente, profe Molina.